Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Samsung A5 2017. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. Lo más destacado a simple vista del A5 2017 es sin duda su bonito diseño, al más puro estilo Galaxy S7, esquinas curvas y bordes metálicos redondeados que se unen perfectamente a la parte trasera de cristal, la cual tiene una ligera curvatura. La sensación en mano ha sido satisfactoria tanto por el diseño, bordes y sólidos botones laterales, aunque su ubicación no es desde mi punto de vista la más acertada. Este móvil se encuentra en la media de los terminales de la misma gama. Las dimensiones del Samsung Galaxy A5 2017 son 146.1 x 71.4 x 7.9 milímetros de grosor, un peso bastante ligero y un tamaño muy adecuado frente a sus características más elementales. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. Para el A5 2017 nos encontraremos en la parte frontal con el sensor de huella, que hace además las funciones de botón de inicio, un sensor que poco puede envidiar a otros, inclusive a terminales de gama superior. Su funcionamiento es rápido y efectivo, pero con los dedos un poco húmedos le cuesta un poco más identificarlos. Lo mejor es que sin lugar a dudas basta solo con poner el dedo sobre el sensor para que se desbloquee, no siendo necesario pulsar sobre el mismo. Los botones de bloqueo, subir y bajar volumen los tendremos en el lateral derecho como en el izquierdo, sin tener algún tipo de novedad. Un aspecto relevante es que han ubicado el altavoz al lateral derecho, por encima del botón de encendido y bloqueo, un lugar que en un primer momento me pareció extraño y que con la experiencia de uso puedo decir que este altavoz en esta ubicación se obstruye muy fácilmente, algo que deberán mejorar más adelante. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el A5 2017 encontraremos una memoria única de 3 GB, que en términos generales no descresta ni tampoco preocupa, era lo de esperarse en este terminal. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. En la A5 2017 tendremos una única versión de 32 GB para el almacenamiento, que podrá ser ampliada mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, capacidad más que suficiente para archivos de uso cotidiano.
Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. Samsung ha incluido en este Galaxy A5 2017 un procesador marca de la casa, tal como lo hizo con el modelo pasado. Se trata del Exynos 7880 con una CPU de 8 núcleos A53 que corren a 1.9 GHz, con el que la mayoría de los usuarios tendrá una experiencia de uso muy fluida. Su rendimiento es muy rápido para tareas del día a día, e incluso con aquellas más exigentes, pero quizá en este apartado sí que se sitúa por debajo de otros terminales del mismo segmento de precio, aunque con este buen procesador aplicaciones o juegos de gran demanda gráfica podrían correr sin problema alguno, pero con el cuidado de no sobrepasar esta capacidad, pues podrás presentar lag en el teléfono. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería, solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora, y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. En el A5 2017 tendremos una batería de 3000 mAh, con la cual podremos alcanzar al límite el día de uso, pero que si lo restringimos a un uso riguroso, esta capacidad puede bajar drásticamente. Esperaba un poco más de Samsung en este dispositivo, pues siento que se está quedando un poco rezagado con sus rivales directos. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados, ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. Samsung en su A5 2017 nos presenta una pantalla de 5.2 pulgadas que es ideal desde mi punto de vista para disfrutar de cualquier contenido multimedia. La misma ocupa aproximadamente un 71% del frontal, similar a la de otros terminales del mismo nivel de precio. El panel vuelve a ser Super AMOLED y una resolución de 1920 x 1080 píxeles por pulgada, que se traduce en unas imágenes más nítidas, un contraste excelente y por supuesto unos colores realmente vibrantes. No a todos los usuarios les agrada la quizá excesiva saturación del mismo. Por este motivo, Samsung ha añadido
varios modos entre los cuales podrás elegir en el menú de configuraciones. Además, en el centro de notificaciones ofrece la opción de un filtro azul para reducir la fatiga ocular. Destacar en este sentido el nivel de brillo, tanto en el máximo como en mínimo, a pesar de que el sensor de luz ambiental tarda unos segundos más en responder de los que debería. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste, como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen, algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. El apartado fotográfico es uno de los que destaca este Galaxy A5 2017. Samsung ha querido apostar fuerte incorporando un sensor de 16 megapíxeles y una apertura focal 1.9, la cual carece de estabilización de imagen óptica. El resultado es una cámara rápida, la cual incluye detalles interesantes como son el seguimiento de rostros, que si bien es cierto tarda un poco más cuando la luz es escasa, en situaciones de mucha luz los resultados son espectaculares, ofreciendo imágenes coloridas y nítidas. Respecto a la frontal es de 16 megapíxeles y misma apertura, aunque los resultados no son tan increíbles como la principal, pero se ha notado el trabajo que ha hecho la compañía para hacer resaltar estas dos magníficas cámaras. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Para el Samsung A5 2017 es de 760.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.282 pesos mexicanos, que a su vez son $225, que equivalen a 203 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 Pro le gana al Samsung A5 2017 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A5 2017 le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.